¿Alguna vez te has preguntado de qué país o región surgirá el anticristo? A lo largo de la historia, esta figura ha despertado temor, curiosidad y un sinfín de teorías. Desde los días de la Iglesia primitiva hasta nuestro tiempo, su identidad y su origen han sido motivo de intensos debates, tanto en los círculos teológicos como en el ámbito político y social. Sin embargo, más allá de las conjeturas humanas, las Escrituras ofrecen un retrato preciso de su perfil y de las circunstancias que rodearán su aparición. Se le describe como un líder que concentrará el poder político, económico y religioso, que engañará a las naciones y que se levantará contra todo lo que se llama Dios. Será el clímax de la rebelión humana antes del regreso glorioso de Cristo. Los profetas y apóstoles lo presentan con diferentes nombres y símbolos. Daniel lo describe como un cuerno pequeño que surge de entre 10 naciones. Pablo lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Juan lo identifica como la bestia que recibe autoridad para gobernar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto nos lleva a la pregunta clave que guiará nuestro análisis. ¿De dónde saldrá el anticristo? ¿Será de Estados Unidos? ¿De Europa? ¿Del Medio Oriente? ¿De Israel? Estimado oyente, en este documental exploraremos las pistas que nos ofrecen las profecías bíblicas, el contexto histórico y los escenarios geopolíticos actuales, para comprender con mayor claridad de qué lugar surgirá el líder final que marcará la historia del fin de los tiempos. Empezamos. El anticristo, dentro del mundo cristiano, ha sido un tema ampliamente debatido. Respecto a su persona, existen incontables libros, interpretaciones y posturas. Se ha hablado de su carácter, de su gobierno, de sus acciones, pero lo que hoy queremos abordar es de dónde surgirá este personaje. Y esto no es un detalle secundario. Comprender su origen nos da un panorama más amplio para entender la profecía bíblica, el escenario final y la forma en que este líder se posicionará en el mundo. Conocer las pistas que la Biblia nos ofrece sobre su procedencia nos ayuda a discernir no solo quién podría ser, sino también cómo se alineará con las naciones, con Israel y con los sistemas religiosos y políticos de su tiempo. Ahora bien, en el terreno de la profecía bíblica, pocas preguntas han generado tanta polémica como esta. ¿De dónde saldrá el anticristo? A través de la historia de la Iglesia, eruditos, teólogos y estudiosos han debatido intensamente el origen de este personaje, que será el último gran dictador del mundo. 3 hipótesis han cobrado especial relevancia: la teoría europea, la teoría medio oriental, islámica, y la intrigante teoría del origen en la tribu de Dan. A continuación, consideremos estas posturas. En primer lugar, la teoría europea, el anticristo y el imperio romano revivido. Esta postura parte de una base sólida, pues afirma que para comprender de dónde surgirá el anticristo, es necesario retroceder a una de las noches más inquietantes de la historia antigua. En el capítulo 2 de Daniel se narra que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se acuesta en su palacio y en sueños contempla una imagen colosal que lo llena de temor. Ninguno de sus sabios puede explicarlo hasta que aparece Daniel, un joven hebreo exiliado. Lo que Daniel está a punto de revelar no solo es la interpretación de un sueño, sino la línea de tiempo que conducirá al último gran dictador del mundo. Daniel describe la imagen: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. Todo esto representa imperios que se sucederían en el dominio mundial. El oro representa a Babilonia, la plata a Medo-Persia, el bronce a Grecia y el hierro a Roma. Pero el detalle más crucial no está en las piernas, sino en los pies. 10 dedos, una extraña mezcla de hierro y barro que simboliza el último capítulo de la historia humana antes del retorno de Cristo. El Dr. John Flipse Walworth comenta: el hierro mezclado con barro representa la fase final del Imperio Romano. No es un nuevo imperio, sino una restauración incompleta, débil en cohesión, pero fuerte en apariencia.
Este será el terreno donde el anticristo levantará su poder. El Dr. Dwight Pentecost complementa: los 10 dedos corresponden a 10 reinos que coexistirán. El anticristo no llegará desde fuera como un invasor desconocido, sino que se levantará desde dentro de esta estructura. Pero Daniel no recibe solo una visión. En el capítulo 7, el profeta es transportado en un sueño a un mar agitado por vientos, y de sus aguas emergen 4 bestias. La última, que representa a Roma, es distinta. Tiene dientes de hierro, devora, aplasta y posee 10 cuernos. Y mientras Daniel observa, de entre ellos aparece uno pequeño, diferente, que arranca a 3 y comienza a hablar con arrogancia. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel no fue capaz de comparar a la 4ª bestia con ningún animal conocido, únicamente afirma que era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. En la visión anterior, registrada en el capítulo 2, esta bestia corresponde a las piernas de hierro y a los pies de hierro mezclado con barro, símbolo que se relaciona con el Imperio Romano, caracterizado por su fuerza y organización, pero también por su crueldad y arrogancia. El profeta destaca algunas características adicionales de esta bestia que luego ampliará en su interpretación. Observó que tenía 10 cuernos, los cuales más adelante explicará que representan a 10 reyes. Sin embargo, de entre ellos surgió otro cuerno pequeño que creció hasta tal punto que 3 de los primeros cuernos fueron arrancados. Este cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, rasgos que captaron profundamente la atención de Daniel. En realidad, este cuerno pequeño con rostro humano se presenta como el punto culminante de esta parte de la visión, y Daniel preguntará más tarde por su significado. El Imperio Romano llegó a su fin en el siglo XV, pero en la época moderna han existido numerosos intentos de reavivar aquel antiguo ideal. Por ello, muchos sostienen que esta etapa no se cumplió plenamente en los días del antiguo imperio, sino que volverá a resurgir en el tiempo del fin, convirtiéndose en el escenario de la manifestación del anticristo, la bestia final. El Dr. Leon Wood explica: el cuerno pequeño es el anticristo. Su ascenso no se produce por un ataque externo, sino por intriga interna. Es un maestro de la política y la manipulación, capaz de someter a otros líderes hasta consolidar un poder absoluto. El Dr. Robert Culver añade: su surgimiento desde dentro confirma que el sistema político final no será destruido por invasiones, sino que será corrompido desde el interior, preparando el camino para el dominio total. Ahora bien, en el capítulo 9, Daniel recibe la profecía de las 70 semanas. Allí se identifica al pueblo del príncipe que ha de venir como los destructores de Jerusalén y del templo. Ese pueblo fue Roma, en el año 70 después de Cristo, bajo las legiones de Tito. El Dr. Charles Ryrie declara: el príncipe que ha de venir comparte origen con ese pueblo, lo que vincula directamente al anticristo con el legado romano. El Dr. Alba McLean precisa: esto no obliga a que el anticristo sea étnicamente romano, pero sí implica que su autoridad y sistema político estarán profundamente enraizados en la herencia de Roma. Finalmente, en el capítulo 11, Daniel nos lleva al momento culminante. El anticristo instala su palacio entre los mares y el Monte Santo, es decir, en Jerusalén. Así, el mapa profético queda trazado. Un líder que surge de una alianza heredera de Roma, que escala al poder mediante intriga política, que tiene un vínculo histórico con el imperio que destruyó Jerusalén y que finalmente establece su trono en la misma ciudad que una vez fue el centro del culto a Dios.
Esto no es un mito medieval ni una especulación moderna. Es el retrato coherente que Daniel recibió de parte de Dios, confirmado por siglos de análisis bíblico y defendido por los principales teólogos dispensacionalistas. En segundo lugar, la teoría medio oriental o islámica, el cuerno pequeño desde el oriente romano. Para comprender esta postura, debemos recordar un hecho que la mayoría pasa por alto. El Imperio Romano no fue exclusivamente occidental. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para hacerlo más gobernable: Occidente, con capital en Roma; Oriente, con capital en Bizancio, rebautizada por Constantino como Constantinopla, la actual Estambul en Turquía. El Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como Imperio Bizantino, abarcaba una región inmensa, todo el Medio Oriente, Asia Menor, la actual Turquía, Egipto y el norte de África, partes de la península arábiga. Sorprendentemente, la mayor parte de esos territorios hoy está bajo dominio musulmán. Esto ha llevado a algunos estudiosos de la profecía a reconsiderar la idea de que el anticristo pueda emerger desde un contexto islámico, pero vinculado proféticamente a Roma por herencia histórica. Uno de los argumentos más citados por quienes sostienen esta postura es la composición de las tropas que destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Aunque el general Tito era romano y su mando venía de Roma, muchas de las legiones bajo su autoridad no eran italianas, sino que provenían de Siria, Arabia y otras provincias del Medio Oriente. Esto hace que algunos intérpretes se pregunten: ¿y si el pueblo del príncipe que ha de venir, mencionado en Daniel capítulo 9, incluye a soldados de origen semita, árabe o sirio? El doctor Joel Richardson afirma: el cuerno pequeño no tiene por qué surgir de la Europa moderna. Podría proceder de la porción oriental del Imperio Romano, que en la actualidad está dominada por el Islam. Esto encajaría con un liderazgo que tenga un fuerte componente religioso anti-israelí. Esta teoría imagina a un líder que no solo es político, sino también profundamente religioso, capaz de movilizar a millones de musulmanes en torno a su causa. La escatología islámica, en particular la tradición chiita, habla de la venida de un líder final llamado Al-Mahdi, que unirá a los musulmanes, derrotará a Israel y establecerá un gobierno global islámico. Algunos teólogos dispensacionalistas han notado paralelismos inquietantes entre la figura del Mahdi islámico y el anticristo bíblico. Ambos buscan la conquista de Jerusalén, ambos establecen un gobierno mundial. Ambos persiguen a los judíos y a los creyentes fieles. El doctor Mark Hitchcock, aunque personalmente se inclina hacia el origen europeo, admite: la profecía no excluye que el anticristo pueda surgir de un territorio que hoy pertenece al mundo musulmán. El hecho de que Daniel y Apocalipsis lo presenten como un enemigo directo de Israel encajaría bien con esta posibilidad. Incluso si el anticristo tuviese origen islámico, esta teoría lo ve integrándose en la estructura política y militar del Imperio Romano revivido. Esto explicaría cómo un líder del Medio Oriente podría controlar fuerzas militares modernas, gobernar sobre naciones europeas, imponer un sistema económico global. El doctor Thomas Ice señala: un líder carismático que uniera el poder económico europeo con la pasión religiosa del mundo islámico sería imparable a nivel geopolítico. El escenario profético parece inclinarse hacia una coalición de este tipo. En esta visión, el anticristo sería un líder surgido del corazón del antiguo Imperio Romano Oriental, quizá con raíces islámicas, que logra unir lo que hoy parecen enemigos irreconciliables, Europa y el mundo musulmán. Una alianza sin precedentes que marcaría el inicio de la última y más oscura etapa de la historia humana antes del retorno glorioso de Jesucristo. En tercer lugar, la teoría de la tribu de Dan, el vínculo hebreo y la sombra de la serpiente. En el inmenso rompecabezas profético sobre la identidad del anticristo, hay una pieza que pocos se atreven a mirar de cerca. No está en Roma, no está en las arenas del Medio Oriente islámico. Está en las propias raíces de Israel, en una tribu que desde la antigüedad
quedó marcada por un sello de traición y engaño, la tribu de Dan. En la lista de las 12 tribus selladas en Apocalipsis capítulo 7, todas están representadas excepto una. Dan no aparece. En su lugar se menciona a José y a Manasés. ¿Casualidad? Los eruditos dicen que no. El Dr. Ironside escribió: la omisión de Dan en Apocalipsis capítulo 7 es una advertencia profética. No se trata de un simple detalle. Es como si Dios nos estuviera señalando que esta tribu tendría un papel peligroso y central en la rebelión de los últimos días. El Dr. William Leonard Pettingill refuerza la idea. Aunque no tenemos una declaración explícita, los patrones bíblicos apuntan a Dan como un candidato inquietante para el linaje del anticristo. No deberíamos descartar la posibilidad. Viajemos al lecho de muerte de Jacob. En Génesis capítulo 49, verso 17, sus palabras sobre Dan son escalofriantes. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. En la simbología bíblica, la serpiente es el emblema de Satanás, del engaño y de la destrucción. El Dr. Clarence Larkin, uno de los más influyentes teólogos dispensacionalistas del siglo XX, escribió: no es coincidencia que Dan sea descrito como serpiente. En el lenguaje profético, esta imagen se relaciona con astucia, traición y poder satánico, cualidades que el anticristo encarnará en su máxima expresión. En Jueces capítulo 18, la tribu de Dan toma un rumbo fatal. Rechaza su herencia territorial original, invade el norte de Israel, establece un santuario idolátrico con imágenes talladas, instala sacerdotes ilegítimos, rompiendo la ley de Dios. El Dr. Arnold Fruchtenbaum, erudito judío mesiánico y dispensacionalista, comenta: Dan fue la primera tribu en institucionalizar la idolatría en Israel. Si Dios permite que el anticristo provenga de esta tribu, sería la culminación histórica de su rebelión. Esta teoría tiene un punto fuerte. Un líder con sangre judía, y más aún de la tribu de Dan, podría ser aceptado sin sospecha por Israel. Esto le daría legitimidad religiosa para presentarse como un Mesías esperado. Acceso político para negociar la reconstrucción del templo. Confianza inicial para establecer un pacto de paz que el mundo entero aplaudiría. Pero a la mitad de la tribulación, ese pacto sería roto, el templo sería profanado y el rostro verdadero del anticristo quedaría expuesto. Varios teólogos dispensacionalistas sugieren que estas teorías no se excluyen. El anticristo podría tener origen étnico judío, tribu de Dan, ascender al poder en un sistema político romano europeo, consolidar su autoridad mediante alianzas estratégicas con el mundo islámico. El Dr. Thomas Ice lo describe así: imagine un líder carismático que combine la herencia judía, el respaldo político de Occidente y la fuerza demográfica del Islam. Ese hombre podría unir lo irreconciliable, y así nacería el imperio final contra Cristo. En el tablero profético, Dan es una pieza oscura y olvidada, pero tal vez esencial. Una tribu marcada por la serpiente, un linaje que podría producir al hombre más peligroso que la historia jamás haya conocido. Un líder que seducirá a su propio pueblo, engañará a las naciones y levantará un imperio global hasta que el verdadero hijo de David venga y lo destruya con el resplandor de su gloria. Ahora bien, el anticristo, un nombre que evoca temor y misterio sobre todo su origen. La Biblia lo presenta no como un mito, sino como una figura histórica futura, real, que concentrará el poder político, económico y religioso más grande que la humanidad haya conocido. Pero la pregunta sigue viva: ¿de dónde vendrá? Hemos visto 3 teorías claras, sin embargo queremos dar nuestra apreciación. Para responder, debemos abrir las páginas de Daniel y Apocalipsis, 2 libros separados por 6 siglos, pero unidos por un mismo espíritu y un mismo propósito: advertirnos. Veamos el testimonio de Daniel, la raíz profética. Daniel no solo interpreta sueños y visiones, sino que, bajo inspiración divina, establece el marco histórico en el que aparecerá el anticristo. Sus visiones revelan un patrón.
imperios gentiles sucesivos que culminan en un último sistema, previo al reino eterno de Dios. En Daniel capítulo 2, en la estatua del sueño de Nabucodonosor, la cuarta sección, piernas de hierro, representa al imperio romano. Pero la imagen no termina ahí. En la fase final, los pies están mezclados de hierro y barro cocido. El hierro simboliza fuerza militar y organización política. El barro, fragilidad e inestabilidad. Los 10 dedos son una fase final de Roma rediviva, no un imperio totalmente nuevo, sino una coalición moderna heredera de su estructura. John Walvoord afirma: la imagen profética describe una Roma futura, dividida y frágil, unida solo por acuerdos temporales, incapaz de cohesión real. La visión cambia de estatua a bestias, símbolos de imperios. La cuarta bestia descrita en Daniel capítulo 7 versículos 7 y 8 es feroz, indescriptible, con 10 cuernos. De entre esos cuernos surge un cuerno pequeño que arranca a 3 y habla palabras arrogantes contra Dios. En el arameo original, la frase "sale entre ellos" indica que este líder emerge desde el interior de la coalición final, no como un conquistador externo. Leon Wood explica: el cuerno pequeño es producto interno del sistema romano final. Su ascenso implica reacomodo político, no invasión extranjera. Ahora bien, Daniel capítulo 8 se describe otro cuerno pequeño, históricamente cumplido en Antíoco Epífanes, rey seleucida que profanó el templo. Aunque este pasaje no es idéntico al de Daniel capítulo 7, funciona como tipo profético del anticristo, un gobernante que desde una base territorial cercana al Levante extiende su mano hacia la tierra gloriosa y la profana. Leamos Daniel capítulo 8 versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora bien, en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, se menciona: el pueblo del príncipe que ha de venir. Este texto es clave, pues identifica al pueblo que destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, es decir, las legiones romanas, como el mismo pueblo del príncipe que ha de venir. Esto no impone una etnicidad exacta, pero sí establece un marco geopolítico, el ámbito romano. Este líder futuro hará un pacto firme con muchos, incluyendo Israel, y lo romperá a la mitad de la semana profética. En Daniel capítulo 11, versos 36 al 45, el escenario final. Aquí se describe su arrogancia, su desprecio por toda deidad y su estrategia militar. Campañas contra el norte y el sur, entrada en la tierra gloriosa y establecimiento de su cuartel entre los mares y el Monte Santo, una referencia directa a Jerusalén entre el Mediterráneo y el Mar Muerto. Allí encontrará su fin sin ayuda humana, por cual el síntesis de Daniel. Marco: coalición internacional heredera de Roma. Ascenso: desde dentro del bloque de 10 reyes, desplazando a 3. Escenario final: Jerusalén como centro geopolítico y religioso. Carácter: blasfemo, engañador, militarmente agresivo. Ahora veamos el testimonio de Apocalipsis, la confirmación final. 6 siglos después, Juan en Patmos ve la misma figura, pero con más detalle para la era de la Iglesia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, nos menciona la bestia que sube del mar. El mar simboliza, según Apocalipsis capítulo 17, verso 15, el mundo de naciones gentiles. La bestia reúne características del leopardo, oso y león, los imperios de Daniel capítulo 7, pero su estructura base es la del cuarto imperio, Roma. Esto indica que su poder será global, pero su sistema político será romano redivivo. En Apocalipsis capítulo 17, versos 9 al 13, menciona 7 montes y 10 reyes. Los 7 montes aluden tradicionalmente a Roma. Los 10 cuernos son 10 reyes que reciben autoridad por un tiempo breve y la entregan a la bestia. Aquí se confirma el vínculo con Daniel, una confederación de 10 líderes mundiales que ceden su poder a una sola figura. Apocalipsis añade un componente espiritual decisivo: toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Su dominio no será solo político o militar, será un fenómeno de adoración global, fomentado por el falso profeta y respaldado por poder satánico. Por lo tanto, el cuadro total, Daniel más Apocalipsis, al combinar ambos libros, procedencia política, bloque de naciones heredero de Roma, procedencia étnica, gentil, aunque podría tener vínculos estratégicos con Israel, ascenso,
desde dentro de la coalición mediante intriga y desplazamiento de rivales. Centro operativo final: Jerusalén. Carácter: blasfemo, seductor, militarista y dictatorial. Dwight Pentecost resume: la Escritura no nos exige identificar un pasaporte moderno, pero sí nos da el marco exacto en que este líder se levantará. Este no será un líder común. Será el producto final de siglos de rebelión humana, perfeccionado por la maquinaria política y militar del mundo, y energizado por el mismo Satanás. Y cuando todo parezca perdido para la verdad, el cielo se abrirá, y el Rey de Reyes vendrá para destruirlo con el resplandor de su venida. Ahora bien, aunque como hemos visto, cada postura sobre su posible origen, sea europea, medio oriental o incluso de la tribu de Dan, está sólidamente argumentada, esto nos deja una conclusión clara. Determinar con exactitud el verdadero punto de procedencia del anticristo es complejo. Pero más allá de la geografía, hay un aspecto crucial que merece toda nuestra atención. ¿Cómo hará este hombre para engañar al pueblo judío y al mismo tiempo seducir a las naciones del mundo? Los judíos han sido históricamente rigurosos con el tema de la genealogía. Desde la antigüedad, los registros tribales se guardaban con meticulosa precisión y la aceptación de cualquier líder religioso dependía de su linaje comprobado. Incluso hoy, el pueblo judío, a través de archivos históricos, documentos rabínicos y más recientemente, herramientas científicas como el análisis genético, puede identificar linajes sacerdotales, Kohanim y levitas, y rastrear descendencia de la tribu de Judá. El Instituto del Templo en Jerusalén y organizaciones como Ateret Kohanim trabajan activamente en este rastreo para preparar el futuro servicio del templo. La Biblia es clara: el verdadero Mesías debe cumplir con una condición inquebrantable: ser descendiente de la tribu de Judá y de la casa de David. Sin este requisito, ningún candidato será aceptado oficialmente por el judaísmo ortodoxo como el ungido. Aquí surge la gran pregunta: ¿cómo el anticristo logrará superar esta barrera? El Dr. John Walvoord sostiene: nada en la profecía bíblica prohíbe que el anticristo presente credenciales falsas o manipuladas. En una era de alta tecnología y crisis global, las masas pueden ser convencidas con una narrativa cuidadosamente elaborada, incluso si sus fundamentos son falsos. El erudito judío mesiánico Arnold Fruchtenbaum agrega: si el anticristo logra convencer a Israel de que posee linaje davídico, sea auténtico o no, abrirá la puerta para ser visto no solo como un líder político, sino como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas. En un tiempo de desesperación nacional, las verificaciones pueden ser superficiales si el candidato ofrece soluciones inmediatas. Esto nos lleva al siguiente punto: el contexto de su aceptación. Según Daniel capítulo 9, verso 27, este personaje hará un pacto firme con muchos por una semana de años, 7 años. Este pacto incluirá garantías de paz y muy probablemente la autorización para que Israel reconstruya el templo en el monte Moría, algo que ha sido un sueño y una lucha nacional desde 1967. El Dr. Dwight Pentecost afirma: ese acuerdo será el punto de quiebre en la historia de Israel. Al ofrecer el restablecimiento del culto en el templo, el anticristo no solo ganará legitimidad, sino que será visto como un instrumento de Dios por aquellos que no conocen la verdad. Además de la cuestión del linaje, el anticristo explotará el deseo nacional de seguridad. En Ezequiel capítulo 38, verso 11, describe a Israel en los últimos días, habitando confiadamente. El anticristo utilizará un discurso de paz, respaldado por poder militar y económico, para que Israel baje la guardia frente a sus enemigos históricos. Pero su engaño no se limitará a Israel. Según Apocalipsis capítulo 13, versos 3 y 4, el mundo entero se maravillará tras él, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto implica que tendrá un carisma global, una habilidad para unir a naciones y religiones bajo un mismo propósito. El Dr. Thomas Ice comenta: el anticristo será el arquitecto de una coalición sin precedentes, el respaldo político y económico de Occidente, la fuerza demográfica del mundo islámico y la aceptación religiosa de Israel. Con estas tres piezas, su dominio será absoluto. En resumen, su estrategia incluirá presentarse con un linaje davídico creíble, auténtico o falsificado, para ganar legitimidad ante Israel.
firmar un pacto de paz y reconstrucción del templo, cumpliendo un anhelo nacional, unir fuerzas políticas, económicas y religiosas en un bloque global, proyectar una imagen de pacificador y restaurador, ocultando su verdadera naturaleza. Pero como advierte Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, su autoridad será respaldada por manifestaciones sobrenaturales engañosas, lo que reforzará su imagen ante un mundo sediento de esperanza, pero ciego ante la verdad. Así, el hombre de pecado entrará en escena como un salvador, para luego revelarse como el destructor. Israel, que lo recibirá con honores, descubrirá demasiado tarde que aquel a quien aclamaron como el Mesías es, en realidad, el mayor impostor de todos los tiempos. Tras recorrer las páginas proféticas de Daniel y Apocalipsis, descubrimos que el origen del anticristo, aunque rodeado de misterio, se dibuja con contornos claros. Un líder que emergerá del sistema político heredero de Roma, que tejerá alianzas estratégicas con Oriente y Occidente, y que podría incluso apelar a un vínculo étnico para ganarse la confianza de Israel. Su ascenso será meteórico, su discurso seductor y sus obras, aparentemente milagrosas. Logrará lo que ningún otro ha conseguido: firmar un pacto con Israel, traer una paz efímera al Medio Oriente y unir bajo un solo sistema a las naciones del mundo. Pero esa paz será falsa, pues su verdadero propósito será usurpar el lugar del Mesías, profanar lo santo y someter a la humanidad bajo el sello de la rebelión final contra Dios. Sin embargo, la Biblia no termina su historia con oscuridad. El mismo que se presenta como el príncipe que ha de venir será destruido por el verdadero príncipe de paz. Cuando Cristo regrese en gloria, su luz deshará toda mentira y su autoridad quebrará para siempre el reino del impostor. El trono será restaurado, la justicia será eterna y el gobierno del Hijo de Dios no tendrá fin. Así llegamos al final de este video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con alguien que lo necesite. Porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos reencontramos en el próximo video, con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente.